Ahora sí, bienvenidas, bienvenidos a este conversatorio Inteligencia Artificial y Enseñanza, cómo abordar el chat GPT desde el aula. Mi nombre es Francisco Alvarelo, soy el director de la especialización y maestría en Educación, Lenguajes y Medios de la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín. Es una alegría, un privilegio, eh, una, un placer enorme recibirlos en este espacio que hemos pensado en este conversatorio. Voy a simplemente a dar la bienvenida, a agradecer que se hagan este espacio para conversar con nosotros, escucharnos y debatir y reflexionar sobre este tema que nos convoca. Y le voy a dar la palabra a Silvia Bacher, que va a ser la moderadora de este espacio. Silvia Bacher, primero la voy a presentar. Silvia Bacher es periodista especializada en educación, magíster en comunicación y cultura por la Universidad de Buenos Aires. Es directora de la Asociación Civil Las Otras Voces, Comunicación para la Democracia, representante de América Latina y el Caribe en la Alianza Global de la UNESCO para la Alfabetización Mediática e Informacional, integrante del Comité de Dirección Internacional y coordinadora en Argentina de la Red Interuniversitaria Euroamericana de Investigación en Competencias Mediáticas para la Ciudadanía, Alfamed, que es quien coorganiza con la maestría y la especialización este encuentro. Y es autora también, Silvia Bacher, de numerosas publicaciones académicas y de divulgación, entre ellas los libros Tatuados por los Medios y Navegar entre Culturas. También docente en Flaxo. Así que dicho esto, Silvia, te doy la palabra y te escuchamos. Antes que nada, saludar, agradecer el interés, la participación de cada una, de cada uno en este encuentro, en un tiempo en el que todas sabemos que la construcción del conocimiento es colectiva y que estamos frente a un enorme desafío, una enorme oportunidad con en esta etapa que atravesamos. Cada una y cada uno de nuestros disertantes va a tomar un pequeño momento para hablar, pero denme unos minutos para contarles qué es la Red Alfamed de Argentina, porque queremos que estén cerca, que conozcan, que visiten la página, tanto de Alfamed a nivel global como en Argentina. Alfamed es una red euroamericana interuniversitaria que busca nuclear, interactuar en temas vinculados a la investigación en competencias mediáticas para la ciudadanía. Podemos llamarlo alfabetización mediática e informacional, derechos comunicacionales y a la educación. Estamos con distintas visiones tratando de comprender, pensar a través de la investigación y de los debates este tiempo que vivimos. Desde la perspectiva de la comunicación y la educación, la red reúne a más de 240 investigadores de 19 países, en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Honduras, Italia, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela. Y también tiene un área sumamente interesante que se llama Alfamed Joven, que está conformada por jóvenes maestrandos en general o doctorandos que tienen una red que está aliada a Alfamed, pero también tiene su propia dinámica. Como les decía, el eje está puesto en la alfabetización mediática e informacional y la voluntad es juntar muy distintas visiones, desde la comunicación, desde la educación, pero también desde la psicología, la sociología y la antropología. Hace muy pocos días acaba de ser reconocida con el primer premio de la Alianza Global de la UNESCO para la alfabetización mediática. Está organizando, y voy a ser muy breve, pero quiero dejar aquí, visiten después la página Red Alfamed, organizando el 7º Congreso Internacional Alfamed, que se va a desarrollar en San José de Costa Rica del 15 al 19 de abril del 2024. Y en Argentina, y esta es una parte que para mí es muy... me entusiasma mucho porque somos colegas que nos reunimos, que trabajamos, pertenecemos a distintos espacios, hay referentes de tanto de universidades
como de organizaciones sociales, están organizaciones de distintos puntos del país, y esto también es algo que enriquece muchísimo el trabajo. Nuestro objetivo y nuestros desafíos se alinean junto con los de Alfamed Global, y la idea es poder interactuar dentro del campo de Alfamed Argentina, pero también tener la oportunidad de investigar, publicar, interactuar con colegas de todos los países que le nombré y algunos más que se han sumado recientemente. Una vez más, los invito a sumarse a la página web, a interactuar con nosotros. Quiero agradecerle a la UNSAM, a Francisco Alvarello, a la decana de la Escuela de Humanidades por este espacio y esta oportunidad. Y ahora sí, me gustaría presentar a quienes van a hablar para después tomarnos un tiempo para poder intercambiar. En primer lugar, ¿quién habló primero? Francisco Alvarello. Él es doctor en Comunicación Social por la Universidad Austral, licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata, es director de la maestría en Educación, Lenguaje y Medios de la Universidad Nacional de San Martín y docente de la Universidad Austral, donde es secretario de investigación. Es director del doctorado en Comunicación Social y editor asociado de la revista Austral Comunicación Investiga sobre lectura y comunicación, punto. Investiga sobre lecturas en pantallas, narrativas transmedia y comunicación digital interactiva. Luego va a estar tomando la palabra Mariana Landau, magíster en análisis del discurso de la Universidad de Buenos Aires, licenciada en Ciencias de la Educación de la misma universidad, profesora adjunta ordinaria de Tecnologías Educativas de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales de esa universidad, y profesora de posgrado de la Escuela de Humanidades de UNSAM. Integra el área de investigación del Instituto Nacional de Formación Docente del Ministerio de Educación de la Nación, es directora de proyectos de investigación y extensión acreditados, es directora de tesis de grado y posgrado, y ha publicado libros, artículos e informes sobre diversas temáticas, en particular sobre tecnología. Después va a estar con nosotros la querida Mariana Ferrarelli, licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Metodología de la Investigación Científica por la Universidad Nacional de La Plata o Lanús, ahora me va a corregir. Recientemente se diplomó en Inteligencia Artificial y Sociedad en la Universidad de 3 de Febrero, se desempeña como docente de grado y posgrado, es coordinadora del Observatorio de Innovación en Educación Superior en la Universidad de Salud y miembro de la red Alfamed. Y la última exposición la va a llevar adelante Karina León, también, bueno, todos son queridos colegas, la verdad. Karina León es doctora en Educación por la Universidad de Buenos Aires, licenciada y profesora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires también, especialista en formación de formadores, profesora en maestrías, doctorados de universidades nacionales e internacionales, investigadora principal en el ICUBA, fue directora general de UBA 21 y del Centro de Innovación Tecnológica y Pedagogía de la Universidad de Buenos Aires, es autora de numerosas publicaciones en el campo de la tecnología educativa y actualmente es desarrolladora de videojuegos educativos. Luego de estas presentaciones, el profesor para la enseñanza primaria Jorge Stegman, también profesor y licenciado en Ciencias de la Educación, especialista y magíster en didáctica y doctor en educación, va a tomar el lugar de preguntador. Jorge se desempeñó como docente en los niveles primario, secundario, superior, ocupó cargos de gestión en el sistema universitario en el Ministerio de Educación de la Nación, ejerce actualmente como investigador y profesor titular ordinario de la Cátedra Didáctica 3 en la Universidad Nacional de San Martín, en donde además se desempeña como director del posgrado de maestría en educación y se ha especializado y ha publicado varios textos sobre didáctica de la educación superior como práctica de
con eje en las prácticas reflexivas. Voy a ya pasarle la palabra a Francisco, pero déjenme antes solamente decir que esta red es coordinada desde la Universidad de Huelva, en España, por el doctor Ignacio Aguadedor. Así, si te parezco, Francisco, ya mencioné a todos, así que ahora me callo hasta el final. Muchas gracias, Silvia, gracias por la presentación. Bueno, de nuevo una alegría volver a compartir este espacio con muchos colegas que leemos mucho en las materias y demás, y bueno, uno de los placeres de poder compartir este espacio, ¿no? Armamos este conversatorio con la idea de tener una diversidad de voces sobre una temática de actualidad, y lo pensamos como una conversación, porque cada uno de nosotros va a ir haciendo preguntas también entre nosotros, y también nos interesa dialogar con ustedes, con todos los que están conectados acá en el chat. Se ve gente de distintos lugares. Esta es la maravilla que nos permite Internet, ¿no? Somos un montón de gente, 165 en este momento, conectados de distintos lugares, pero con una misma preocupación. Y yo me planteaba, para arrancar nomás la conversación, más de la perspectiva de la comunicación, que es mi especialidad, digamos, si podemos pensar, si uno piensa en la historia, en la evolución del alfabetismo mediático, la inclusión de tecnologías en la enseñanza y demás, pareciera que la escuela, el aula, siempre estuvo como con cierto delay en la incorporación de tecnología. Me acuerdo que hace mucho tiempo hablábamos de la poca incorporación del lenguaje audiovisual, ¿no? a la enseñanza. Después viene Internet, bueno, y yo lo que quiero plantear así como dilema, como debate, es plantear a ChatGPT o lo que conocemos ahora, ¿no? En esta inteligencia artificial, que bueno, que la inteligencia artificial no es nada tan novedoso, ¿no? Es lo que irrumpe ahora, la cresta de la ola o la punta del iceberg, podemos decir, que es el chat GPT, GPT lo llamamos nosotros 4 en este caso, ¿no? Pues va cambiando todo el tiempo. eh, como una evolución, yo lo pensaba como una evolución del buscador Google, el buscador más utilizado, ¿no? Si uno se pone a analizar, como hago yo, que vengo investigando el uso y la apropiación de las audiencias, sobre todo de los y las jóvenes, en mi caso más dedicado al ámbito universitario, donde me muevo yo, si uno investiga eso y cómo usan las y los estudiantes las tecnologías digitales para el aprendizaje, eh, uno se encuentra con que, por ejemplo, el buscador Google es utilizado como un profesor 24/7 al que se le pregunta todo el tiempo cosas, ¿no? Digo esto porque creo, no sé si coincidirán los colegas que están conmigo compartiendo este conversatorio, todos los que están escuchando, que seguramente muchos o la mayoría o todos son docentes, todavía no hemos incorporado en la enseñanza el uso crítico en forma masiva de la búsqueda de información en Internet. Todavía nos encontramos con preguntas o con consignas donde lo que encontramos en Internet a través del buscador se lo concibe más como un texto cerrado, ¿no? Como algo que se va a buscar, una información que se viene a bajar, ¿no? Seguimos usando esa expresión, lo bajé de Internet, como algo que está arriba y baja, ¿no? Y con una conceptualización de texto cerrado, ¿no? Como si fuera una biblioteca, ¿no? En la evolución de los medios siempre, esto lo decía McLuhan, un autor que leo mucho, vemos al medio nuevo desde la óptica del medio anterior, ¿no? Entonces podemos decir que Internet llegó a la escuela a modo de biblioteca. De hecho, se la llamaba la gran biblioteca universal, ¿no? Y de hecho, no casualmente, las primeras computadoras conectadas a Internet en las escuelas estaban o están en la biblioteca, ¿no? Entonces, se lo concibe al texto como algo cerrado a través de lo que se accede por un buscador, haciéndole preguntas, pero concibiendo eso como algo que se baja y que muchas veces se reproduce acríticamente, y así se lo entregan. Un trabajo que conocen, ¿se acuerdan de esos sitios ya históricos como Rincón del Vago, monografías.com, que eran el terror de los docentes, donde uno bajaba algo ya armado, ¿no? Algo cocinado, por así decirlo? Bueno, si damos un salto en el tiempo y hablamos de ChatGPT, ahora pienso que justamente el cambio que tendríamos que hacer desde la enseñanza, y ahí viene la pregunta, es si no estamos considerando también al ChatGPT o esta discusión que está produciendo el chat en el ámbito de la educación,
al mismo modo como hacíamos antes con el buscador, como un lugar donde acceder a información ya, un conocimiento construido, ¿no? Una colega que muy querida por todos nosotros, Mariana Maggio, habla de conocimiento construido, ¿no? Como a veces en la enseñanza solemos dar un conocimiento construido, algo ya cerrado, empaquetado, ¿no? Cuando en realidad la propuesta o lo que propone el ChatGPT, justamente como se llama chat, ¿no? Es la conversación, digamos, ¿no? Entonces, no se trata de un conocimiento construido, sino de un conocimiento que se va construyendo en la conversación con esa información a la cual accedemos a través de un programa de chat, con el cual hacemos preguntas, repreguntamos, establecemos un vínculo, una conversación. Entonces, eh, ¿hasta qué punto, esa es mi pregunta, ¿no? Para abrir el debate, ¿hasta qué punto la visión que tenemos del ChatGPT en la enseñanza no tiene que ver con una visión sesgada o limitada, por la cual pensamos al chat como un lugar de acceso a una información, a un conocimiento construido, cuando en realidad es una instancia de conversación con esa información? Y todos sabemos que la información para transformarse en conocimiento tiene que estar contextualizada, ¿no? Y justamente la contextualización se da en el contexto de la conversación, ¿no? Para establecer un diálogo con el ChatGPT hay que hacer, esto dicen los especialistas en inteligencia artificial, unas buenas preguntas, unos buenos prompts, como se los llama, ¿no? La clave está en hacer buenas preguntas, ¿no? Buenas preguntas, si uno pregunta una cosa de un modo muy general, va a obtener respuestas muy generales, pero si uno es específico y sobre esa respuesta que nos da el chat, volvemos a repreguntar, podemos establecer este diálogo con la información que luego se puede transformar en conocimiento. Entonces, eh, esta mirada sesgada, como digo, del chat como un lugar, como si fuera una biblioteca, ¿no? Y ahí viene un poco la ansiedad de los docentes que tenemos, ¿no? Bueno, los chicos se van a copiar, los chicos van a dejar de hacer las tareas, los chicos van a buscar en el chat GPT todos los trabajos ya realizados. En realidad, esa ansiedad no vendrá de esta idea de el texto cerrado propio de la biblioteca, de los libros impresos, que lo trasladamos sin más al chat GPT, que es otro contexto, que es un contexto de conversación. No estaremos desaprovechando lo nuevo que trae esta nueva tecnología, y lo nuevo es precisamente la conversación. Entonces, esa es mi pregunta para ir abriendo la cosa, ¿no? No limitar esta novedad que nos trae ChatGPT, más allá de otras lecturas que se puedan hacer, eh, y repensar el modelo de comunicación que desde la enseñanza proponemos con el chat como posibilidad didáctica, digamos, ¿no? Un modelo de comunicación no centrado en el texto cerrado, como un conocimiento ya construido, sino en una conversación, en un conocimiento que se va construyendo en un proceso en perpetua transformación a partir de establecer preguntas, ¿no? Y para esas preguntas, naturalmente, tenemos que saber bien qué preguntar, tenemos que saber bien cómo contextualizar esas respuestas que nos da el chat, cómo advertir los posibles errores, los posibles sesgos que tiene como toda inteligencia artificial, como todo software, y ahí es donde me parece que el valor de la enseñanza es central. Así que yo dejo aquí nomás y le doy la palabra a la siguiente interlocutora de esta conversación. Que es Mariana Landau. Adelante, Mariana. Así que Mariana, te escuchamos. Y ya nos dejó Bueno, muchas preguntas acá, muchas sí, reflexiones, Francisco. Así que yo voy a abrir otro tema de debate, pero no voy a dejar de opinar sobre lo que dijiste y voy a tratar de articular algo con eso. Bueno, voy a presentar unas imágenes, solamente unas imágenes, em, para, para poder conversar, ¿no? A ver, un segundito. Eh, eh, Ahí está. Bien, me quedo pensando en todo lo que dijiste, Francisco, pero yo quería traer otro tema que, no sé, lo vi poco tematizado, creo. Igual ha habido tanto sobre ChatGPT y educación en este tiempo que es imposible abarcar todo, pero creo que ha sido poco trabajado.
y que acá a Mónica Pini le va a gustar que trabaje este tema, que es el tema de lo público y lo privado. Y empiezo con esta imagen. Esta imagen, bueno, a mí me gusta ir por la calle y sacar fotos, me imagino que a muchos de ustedes también. Esta imagen tiene un lugar específico, es de una escuela, pero también tiene un tiempo específico, ¿no? Dice, bueno, no sé si se ve bien, dice no a la educación virtual. Y claramente es una imagen de antes de la pandemia, ¿no? Hoy día creo que sería difícil encontrar una imagen así, excepto que hagamos como algún tipo de vuelta a los que se oponían a la revolución industrial y demás, pero creo que quedan pocos después de lo que nos implicó la pandemia para todos y de esa masiva virtualización que implicó que la educación, que los sistemas educativos transitaran enteramente sobre las plataformas. Y en ese escenario donde las plataformas fueron el espacio que dio lugar a que los sistemas educativos pudieran seguir funcionando, es que aparece esta herramienta como el ChatGPT, que es la que más se menciona, pues sabemos que hay muchas más, pero que es la que más revuelo causó. La que más revuelo causó, y en esto coincido con vos, Francisco, yo creo que por su amigabilidad y por su interfaz conversacional. Esa facilidad en el acceso nos permite, digamos, acceder sin reparos, digamos, a consultarle del tema que sea. Y bueno, después de su aparición y su difusión, bueno, ha habido una discusión enorme, digamos, cantidad de webinarios, publicaciones, posteos en redes sociales y demás. Si siempre nos quejamos en educación de que se debate poco un tema, bueno, el tema de inteligencia artificial generativa en educación no ha sido un tema poco debatido, ¿sí? No entra dentro de esta posible queja. Y revisando estas conversaciones, la sensación que aparece es que aparece mucho miedo, aparece incertidumbre, expectativa, deseos de innovación, digamos, ganas de mejorar los procesos educativos y demás. Pero aparece todo esto junto, ¿no? Pero un tema también que apareció también es el de la regulación, de la necesidad de regulación. Bueno, hubo una carta de famosos intelectuales académicos, gente de la tecnología, como Elon Musk y Yuval Noah Harari, pero bueno, eran muchos más, pidiendo que se establezca algún tipo de regulación sobre la inteligencia artificial. Y también ha habido pedidos de regulación sobre la inteligencia artificial en educación. Por ejemplo, en un documento reciente de la Oficina de Tecnología Educativa del Departamento de Educación de Estados Unidos, se recomienda que las políticas se centren en las personas, no en las máquinas. Con este fin, una primera recomendación es que profesores, alumnos y otros necesitan conservar su agencia para decidir qué significan los patrones y elegir los cursos de acción. Una de las principales prioridades de la política debe ser establecer la participación humana como un requisito en las aplicaciones educativas. La sociedad necesita de una política de inteligencia artificial centrada en la educación que proteja los derechos civiles y promueva los valores democráticos. Digo, tomo un ejemplo de una oficina de tecnología educativa del Departamento de Educación de Estados Unidos para que no pensar que solo en lo local somos demasiado reguladores o estatistas y demás, ¿no? Pero también para visibilizar que no es un problema individual, ¿sí? Ya sabemos que la educación no es un problema individual, que es un problema social, pero a veces nos olvidamos, centrado en nuestras preocupaciones docentes, nos olvidamos de ese problema social.
Entonces la pregunta que aparece, digamos, es cómo pasamos a problematizar esto como un problema público, digamos, ¿sí? Es decir, cómo pasamos de un objeto que es de una aplicación de una empresa, de un particular, ¿sí? A un problema social y luego a un problema público. Es decir, a un problema que se está pidiendo la intervención estatal, ¿sí? Para pensar este lugar de lo público en la inteligencia artificial en educación, hice algo que se hace mucho también, que es preguntarle al propio ChatGPT, ¿sí? Y el ChatGPT dice, la inteligencia artificial generativa en educación puede ser considerada tanto un desafío como una oportunidad en el ámbito educativo. Como en cualquier aplicación de inteligencia artificial, existen preocupaciones y consideraciones éticas que deben abordarse. En primer lugar, la inteligencia artificial generativa en educación puede plantear preocupaciones en términos de privacidad y seguridad de los datos, puede generar inequidades vinculadas a la disparidades en el acceso a la educación y a esta aplicación. Otra preocupación es la responsabilidad y la transparencia de los sistemas de inteligencia artificial. Y ahí viene el pero. Sin embargo, también existen aspectos positivos, ¿no? Dice el ChatGPT. La inteligencia artificial generativa puede proporcionar recursos de aprendizaje personalizados y adaptativos, lo que permite a los estudiantes recibir una atención individualizada y una retroalimentación más precisa. También puede ayudar a los profesores a realizar un seguimiento más eficiente del progreso de los estudiantes. En resumen, la inteligencia artificial generativa en educación presenta tanto desafíos como oportunidades para el ámbito educativo. Entonces sabemos que claramente el ChatGPT aprendió las reglas de la argumentación poniendo primero lo negativo para después del pero terminar con lo positivo, ¿sí? En esta interfaz conversacional que traía Francisco, me parece que entender la estructura de la organización del texto puede ser un paso para pensar críticamente este lugar. Pero para problematizar un poquito más el tema de el ChatGPT o la inteligencia artificial generativa o las aplicaciones digitales en educación, voy a tomar 3 conceptos de la sociología de los problemas públicos que me parece que pueden dar lugar nuevamente, a visualizar, a visibilizar este problema de interés general, ¿sí? En este sentido me pregunto si es un problema público, qué significa que sea público, cuál es el lugar de lo estatal en esta relación, cuál es el lugar de lo público en las discusiones, tenemos o podemos hablar de lo público cuando hablamos del aula. Entonces, decía que iba a tomar 3 conceptos de un autor, Kurzweil, de la sociología de los problemas públicos, que dice que para entender un problema público tenemos que pensar en términos del propietario, el responsable causal y el responsable político. El propietario es quien define el problema, ¿sí? Durante muchos siglos el propietario de la educación fue la iglesia, ¿sí? Después fueron los estados, pero hace tiempo que se viene discutiendo, que digamos, viene pasando, que las empresas tienen cada vez más lugar en la definición de los problemas educativos, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿a quién corresponde el debate sobre la inteligencia artificial en educación? ¿Corresponde al ámbito de las empresas? ¿Corresponde al ámbito estatal? ¿Corresponde al ámbito de las escuelas? ¿Cómo definimos qué son las escuelas? ¿Quiénes son en las escuelas, digamos, ese sintagma nominal que muchas veces oculta diversidad de actores, ¿sí? Pero ¿qué es lo importante cuando estamos pensando quién es el propietario del problema público? Lo importante, y ahí traigo esta perspectiva, porque es quién puede hacer sentido del problema en la sociedad. ¿Quién logra establecer que ese sentido no es particular, sino es general? Que es un sentido que atañe al interés común. Y en este sentido, ¿quién está definiendo qué es lo relevante de ser enseñado, de ser aprendido
por las jóvenes generaciones, por la ciudadanía en general. ¿Qué está haciendo sentido sobre la educación? ¿El Estado, las empresas, las plataformas? ¿Quién lo hace de forma hegemónica y quién lo hace de forma subordinada? Los otros dos términos tienen que ver con la responsabilidad causal y la responsabilidad política. La responsabilidad causal respecto a la inteligencia artificial generativa es claramente de las empresas, pero se está pidiendo por parte de las organizaciones estatales que establezcan regulaciones, es decir, que sean los responsables políticos respecto de los efectos, ¿sí? Marian, Entonces, sí. te hago una pregunta. En un ratito así, tenemos tiempo después de dialogar, ¿te parece? Así acordamos tiempos y le damos espacio a todos. Sí, me pasé mucho del tiempo. Sí, bueno, para cerrar. Qué feo que ser moderadora. No, bueno, para cerrar esta reflexión, lo que quería decir era, bueno, estamos transitando en ese lugar incómodo. Es el lugar incómodo de las posibilidades, pero también de las transformaciones de los sistemas educativos. No podemos seguir pensando un no a la educación virtual, no podemos seguir pensando como pensábamos hace 100 años atrás, tenemos que pensar en este escenario más complejo, en el que plataformas, empresas y Estado y escuelas se conjugan para pensar las funciones de las escuelas, la función del bienestar individual, social y profesional de las personas que habitamos las sociedades contemporáneas. Dejo para el debate. Sí, claro, es que ahora viene Mariana Ferrarelli, en realidad, que va a hablar de 3 ejes, va a focalizar en 3 ideas centrales, si no me equivoco, su presentación. Después va a hablar Karina, va a cerrar esta etapa algunas preguntas de Jorge Stegman y después abrimos a las preguntas que ustedes ya pueden ir escribiendo en el chat. Somos muchos, así que vamos a tratar de ir organizándolas. Yo voy a compartir algunas, pero bueno, también quienes están hablando van a hacerlo. Gracias. Mariana, ¿podés dejar de compartir la pantalla? ¿Me escuchan? Recién se me había congelado todo. No sé si soy yo. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha, Marian. Perfecto. Bueno, gracias. Ahí. Bueno, gracias por acompañarnos. Tenemos 180 personas que nos acompañan, colegas, curiosos y curiosas, exploradores como nosotros, así que es un placer compartir esta tarde de aprendizaje y de hacernos preguntas, ¿no? Varias ya están apareciendo en el chat, las vamos a retomar ahora en unos instantes. Quiero hacer una aclaración y, como decía Silvia, plantear, bueno, al menos 3 miradas para abordar estas tecnologías generativas. Acá va la aclaración. Me gusta hablar de tecnologías generativas más que de inteligencia y de artificial, porque la verdad es que es eso lo que son. Generan texto a partir de textualidades creadas por otros y por otras, y regeneran y remixan, ¿no? Me parece que es potente pensarlo desde ahí. Como decía Francisco, plantearnos este nuevo panorama, intentando no arrastrar con nosotros la mochila de los medios anteriores, ¿no? Y con la mirada atenta, acá articulo con lo que recién comentaba Marian, sobre algunas luces y sombras, ¿no? De eso se trata hoy, de intentar develar algunas luces y sombras. En este sentido, me gustaría plantear 3 puntos bien concretos. El primero tiene que ver con, bueno, asumir un posicionamiento, al menos en esta primera instancia, que tiene que ver con lo crítico por un lado y con lo creativo por otro, animarnos a explorar, invitarlos e invitarlas a explorar estas tecnologías. Hay diferentes aplicaciones, bueno, cada vez hay más, ¿no? Hay un repositorio en la web que se llama Futurepedia, Futurepedia, como lo quieran llamar, en donde diariamente se van agregando más y más aplicaciones. Es interesante este repositorio. Si alguien lo conoce y lo quiere sumar en el chat, si no, ahora yo lo hago en un ratito, porque no lo tenía pensado para hablar ahora, pero
Lo interesante es que de este repositorio es que nos avisa justamente si son gratis, si son de pago, si siguen el modelo freemium, tiene ahí un pequeño perfil de cada una, como para, bueno, ¿y qué podemos hacer con eso, ¿no? Edición de video, desgrabación de textos, exploración, búsqueda de generación textual, etc. Entonces, frente a esta emergencia, la propuesta es, gracias Francisco, la propuesta es, bueno, tener un abordaje desde la exploración y la experimentación, pero también esta mirada crítica, ¿no? Esto que nos planteaba Marian de, bueno, prestar atención de dónde provienen, ¿no? La estrella y la vedette es ChatGPT, pero cuando entramos a Bing también estamos en ChatGPT. Bueno, ¿qué pasa si me voy a otro lado? Me voy a you.com, ahora recientemente salió Bard, pero Bard está solo en inglés. Bueno, hacemos estas preguntas también, ¿por qué no en el español? Si Google sabemos que tiene un motor de traducción que además es muy bueno, ¿no? Analizar cómo funcionan. Sabemos que el lenguaje madre es en inglés, pero entonces cuando pedimos en castellano, traduce y después retraduce al español, ¿no? Bueno, ver si podemos ir desentramando un poco el funcionamiento desde esta mirada crítica y a la vez creativa. Ese como un primer punto. Un segundo movimiento me parece que es valioso cuando miramos a las tecnologías en su contexto, ¿no? Hay muchas, nos planteamos el título de este conversatorio, hay muchas discusiones en torno al impacto de las tecnologías, ¿no? De la inteligencia artificial en la educación. A mí no tengo nada personal con la palabra impacto, pero en lo particular me genera ruido pensar que se trata de un meteorito que viene del espacio exterior y de golpe golpea, impacta, como si las tecnologías fueran creadas literalmente por seres extraterrestres, ¿no? Totalmente desancladas de un contexto social, cultural, histórico, económico, ¿no? Creo que pensarlas como lo que son, sistemas sociotécnicos, contextualizados, provenientes incluso hasta geográficamente de una región que normalmente están en el norte global, pero digamos, analizar esto también con el estudiantado en el aula me parece que redunda en análisis que son siempre enriquecedores, ¿no? Y que nos corren de esta idea del impacto como algo externo, ¿no? Cuando finalmente son tecnologías que construimos, más allá de si nos dedicamos a la programación o no, pero que construimos y que nos construyen en la práctica diaria, tanto áulica como extraáulica. Entonces, me parece valioso pensarlas en este contexto como lo que son, ¿no? Como ensamblajes sociotécnicos, históricos y anclados incluso hasta geográficamente. Más allá de que la cuestión geográfica también tenga un entramado ideológico por detrás, ¿no? Pero bueno, lo vamos a dejar para la discusión después, porque de lo que se trata ahora, al menos en este primer inicio, es de abrir puertas. Y el tercer movimiento que quiero traer a la tarde de hoy, tiene que ver con que aproximarnos, meternos, al menos desde la exploración y la experimentación, también nos permite desentramar algunos malentendidos, ¿no? Esta idea de inteligencia, bueno, cuando uno se mete, analizamos un poquito, exploramos un poquito cómo funciona, nos damos cuenta que es una palabra que le queda un poco grande. No vengo de la psicología cognitiva, no podría definir ni siquiera inteligencia humana, pero en principio podemos entender que esta idea de smart, ¿no? esta cuestión de lo inteligente en sí mismo no lo son, digo, incluso especialistas, expertos, lingüistas, computacionales lo están diciendo por las redes, pienso en los aportes de Emily Bender, Tingbit Hebrew, bueno, en fin, una serie, Luciano Floridi, una serie de referentes cuyas intervenciones se encuentran en diferentes videos, podcasts, lecturas, pueden ir a explorarlos perfectamente. Entonces, esta idea de que no es inteligente, esta idea de que no es un buscador, justamente ahora me parece interesante instalarnos en la tensión entre buscar y pedir. Uno pide cierta información, cierta elaboración, pero cuando esencialmente no conocemos sobre un tema, quizás GPT o alguna de estas aplicaciones no es el mejor lugar para ir a buscar esa información, porque lo que necesitamos justamente es conocer primero el tema sobre el que vamos a pedir para tener herramientas para poder validar
esas respuestas y esas creaciones, esas generaciones que nos dan estas herramientas, ¿no? Entonces, entender que quizás se pueden aprovechar más cuando ya conocemos de un tema, e ir a un buscador cuando efectivamente necesitamos una primera aproximación. Y voy a la última, que tiene que ver con que se escucha mucho, y ya voy cerrando y le doy el paso a Cari, se escucha mucho sobre, bueno, esto requiere repensar la enseñanza tradicional. Sí, si habíamos pensado en una actividad domiciliaria de reproducir y de repetir conocimiento, seguramente que sí, pero creo que incluso la no tradicional también, ¿no? Porque permite falsificar evidencias de aprendizaje, en algunos casos de manera muy elaborada, cuando se genera el prompt, como decía Francisco, el pedido ya con una ingeniería y con una prestancia y una aptitud interesante. Entonces, bueno, esto lo dejamos abierto para retomar en un ratito. Ahora voy a mirar el chat por si surgió alguna pregunta con alguno de los nombres. Ahí veo que María Cristina nos pregunta, y le doy el paso a Karina. Bueno, muchas gracias. Yo voy a cerrar entonces estas primeras intervenciones. Agradezco también a mis colegas porque aprendo de cada uno de ellos y de ellas, y también de las intervenciones que el público está empezando a hacer y que son muy valiosas. Yo voy a trabajar brevemente en 2 hackeos y en 3 subversiones, de subversión, ¿sí? El doble hackeo tiene que ver con 2 tesis que me parece que son relevantes en términos del chat. Una es la de Harari, justamente, que él dice que el chat GPT lo que hackeó es el sistema operativo humano. Y el sistema operativo humano es el lenguaje. Y el lenguaje es pensamiento, si nos remitimos a Vygotsky. Y esto es interesante porque el hackeo del lenguaje en términos de predictibilidad, que es lo que hace el chat, ¿no? Tomando empezando a trabajar con ese lenguaje, nos pone la pregunta de qué nos hace humanos. La otra tesis es una tesis más personal que tiene que ver con el hackeo de la autonomía, que hace tiempo viene cercenándose en relación con las tecnologías y que tiene que ver también con lo público y nuestro nivel de incidencia como sociedad y qué decisiones tomamos en la actualidad. Frente a este doble hackeo, lo que propongo es una didáctica esperanzadora, pero no una didáctica esperanzadora naif, ingenua, sino crítica, emancipadora, casi en el sentido de Habermas, que recupera los aportes de Freire, de Jackson y de Morin. Y en este sentido, lo que propongo es subvertir 3 cánones que siguen siendo parte de cánones didácticos y que de alguna manera los estamos poniendo, casi proyectando, diría un psicoanalista en el chat, en lugar de mirarlo nosotros mismos como sujetos, que también sesgamos, y mucho, ¿no? ¿De quién es el sesgo, diría yo? ¿O quiénes estamos sesgando? Entonces, en esas 3 subversiones, una es la de subvertir el canon de la linealidad didáctica, algo que Edith Litwin, mi maestra, trabajó muchísimo y que quiero recuperar, y es que seguimos enseñando con una didáctica lineal que valora la explicación, verifica esa explicación y trabaja en esta linealidad de explicación, aplicación, verificación sin rupturas de esa linealidad. Entonces, una de las subversiones es la del canon de la linealidad. La otra subversión que propongo es la de la desesperanza, y esta es más compleja. Morin nos enseñaba en Aprender a Vivir que hay que transitar la incertidumbre, y cada vez que tenemos alguna nueva tecnología que por supuesto revive los mitos, por supuesto revive la idea de que el docente es sustituido y por supuesto se entiende desde una linealidad poco crítica, lo que él dice es que tenemos que transitar estas incertidumbres, y transitar la incertidumbre no es sencillo desde lo político, no es sencillo desde lo cultural y tampoco es sencillo desde lo didáctico. Entonces propongo esta esperanza en la desesperanza, ¿no? Generar un futuro en el que haya una construcción inclusiva, democratizadora y democratizante, pero que entienda en este sentido que los desafíos que tenemos son desafíos que no son simples, que son complejos, y todo esfuerzo por simplificar lo que va a hacer es justamente borrar los límites de esa complejidad.
Y por último, propongo subvertir los sesgos didácticos. Y acá ya no son, vuelvo a decir, los sesgos del chat, sino que cuando Perkins, Gloverson en su momento hablaban, y Salomon, hablaban de que las tecnologías inteligentes definen un modo de comprender los contenidos, pero también de comprender la sociedad, y que nosotros delegamos ciertas funciones cognitivas a esas tecnologías de definición social, mind tools llamaban ellos, a esas tecnologías de definición social. Si estas tecnologías de definición social hoy son o son parte de esta inteligencia artificial, o como querramos llamar a estas tecnologías emergentes generativas, ¿qué estamos delegando? ¿Y qué no estamos delegando? Y en este sentido, preguntarnos en esta última esfera de la subversión, ¿cuáles son los sesgos didácticos que seguimos sosteniendo cuando entendemos que aprender es rendir, que enseñar es explicar, y ni siquiera exploramos desde la enseñanza esta complejidad didáctica? Cierro con una cita de Jackson para que se entienda esta didáctica esperanzadora desde un lugar de emancipación crítico y casi de contrahegemonía. ¿Por qué deberíamos sentirnos los educadores más inclinados que cualquier otra persona al optimismo? La respuesta, en pocas palabras, es porque nuestro trabajo así lo exige. Porque la educación es fundamentalmente una labor optimista. Está basada en la esperanza. Toda empresa educativa se fundamenta en la convicción de que mejorar es posible, de que el conocimiento puede reemplazar la ignorancia y de que las habilidades pueden aprenderse. Es más, quienes la practican no solo consideran cambios, se comprometen a hacerlos realidad. Jackson, Enseñanzas Implícitas. Muchas gracias. Gracias a cada una, a cada uno. Aquellos que citaron fuentes, si quieren anotar algunas, Mariana, estuviste escribiendo, Mariana Ferrarelli, algunos textos para quienes están escuchando. Hay algunas preguntas, pero antes de las preguntas de quienes están participando, Jorge Stegman, ¿te parece tomar vos el lugar de preguntón? Gracias, Silvia, te agradezco mucho. Les propongo jugar un poquito, queridos y queridas colegas, y jugar ubicándome en la sala de profes. Estoy en una sala de profes y voy a tratar de preguntarle a los profes y a las profes acerca de esto que ustedes acaban de plantear, qué les preocupa a ellos. Así que si me permiten, voy a parar la oreja. Y a ver, ahí lo tengo, mira. Está Héctor preguntando, Francisco. Héctor es un profe de historia. Yo traduzco, Héctor, tranquilo. Héctor dice que te escuchó bien, que efectivamente a él no le genera ansiedad considerarlo como un texto cerrado, sino todo lo contrario, considerarlo como un texto abierto. A él lo que le preocupa es que con esto de las preguntas que se le hacen al chat y que de alguna manera procesa todo lo que debieran procesar los estudiantes y las estudiantes, lo que le preocupa es si ahora los estudiantes y las estudiantes no van a necesitar investigar, porque ya vendría investigado desde el chat. ¿Es así? Gracias, Jorge. Sí, qué pregunta, ¿eh? Gracias, Héctor, también. Sí, a ver, yo creo que esa pregunta es, digamos, nos la veníamos haciendo antes también cuando decíamos, bueno, buscamos una información que ya está en Internet disponible y dónde está entonces digamos, lo novedoso o el aporte que hace esta estudiante en la consigna que le damos, ¿no? Ahí yo jugaría un poquito, así usando la idea de juego, un poco más allá, diciendo, bueno, ¿qué le vamos a pedir a nuestros estudiantes que busquen o que hagan con las tecnologías, digamos, ¿no? O sea, me parece que el problema es la pregunta, o sea, ¿qué cosas les vamos a pedir que pregunten para que eso que vayan a preguntar, digamos, no recaiga en algo que ya está investigado, como bien decís vos, ¿no? Porque a ver, una cosa que no dije al comienzo, que lo hace, creo que lo comentó algo Mariana Ferrarelli, me parece, que el chat GPT habla en un lenguaje natural, ¿no? Entonces,
es tan cercano a nosotros que está más cerca del habla que de la escritura, ¿no? Más de la oralidad que la escritura. Entonces, a mí me da la sensación de que tenemos que esto, ¿no? Que ver qué le pedimos a nuestros estudiantes que hagan con las tecnologías, que no se resuelva simplemente con hacer una pregunta en el chat, ¿no? Que vuelvo a decir, ese mismo planteo que antes hacíamos con los buscadores de Internet. Es decir, si les pedimos algo que se puede resolver de ese modo, entonces el problema es qué le estamos pidiendo a nuestros estudiantes, porque evidentemente esto lo va a hacer más rápido y van a resolver el problema y se lo van a sacar de encima. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con eso? En todo caso, que eso que busquen ahí a través del chat sea una parte de un proceso de aprendizaje que incluya otras cuestiones, por ejemplo, no sé, un cuestionamiento de eso que encontraron en el chat, o repreguntarle, ¿no? O pedirle al chat que haga cosas incluso medio hackeándolo, decía Karina, esta expresión me gustaba mucho, ¿no? Pedirle, por ejemplo, que tome el lugar de por ejemplo, yo hice un pequeño experimento y les dije, bueno, desarrollame un argumento apocalíptico de la inteligencia artificial, ¿no? Le pedí al ChatGPT. Entonces me hizo toda una aclaración primero diciendo, bueno, en realidad hay opiniones divididas sobre esto, hay exageraciones, pero voy a desarrollar un concepto apocalíptico de la inteligencia artificial. Y todo lo que siguió a continuación, que lo compartí en Twitter, que me llamó mucho la atención, era Terminator, era Skynet, o sea, era la distopía total, o sea que terminaba diciendo, bueno, la inteligencia artificial puede prescindir de los seres humanos y tomar decisiones, ¿no? O sea, jugar a eso, yo lo usaría para jugar más que para elaborar algo que investigue el chat por nosotros, ¿no? Y lo contextualizaría, ¿no? Lo pondría, lo contrastaría con esto que estamos haciendo ahora. Bueno, esto que me está diciendo, cómo se condice con la realidad, cómo podemos decirlo de otro modo, cómo podemos cuestionarlo, ¿no? Incluso comparar, si uno pregunta de un modo y otro pregunta de otro, ¿por qué responde de este otro modo? Incluso diciéndole, te equivocaste por tal cosa, el chat te dice, tenés razón, me equivoqué, ¿no? Esos experimentos lo ha hecho Mariana Ferrarelli también, muy divertido con el chat y los ha publicado en Twitter. Me parece que ahí la pregunta es, ¿qué le pedimos nosotros a nuestros estudiantes para que no lo resuelva el chat por ellos, ¿no? Es una pregunta que viene antes, me parece. Acá me dice Héctor que lo dejaste pensando. Lo tengo a Roberto, acá al lado mío. Hola Roberto. Le quiere preguntar a la Landau, o a la Landau, como les guste, dijo hace un ratito. Dice Roberto que trabaja en una escuela del conurbano bonaerense, en la zona del oeste, bien al fondo, pero bien al fondo. Que cuando llueve se llueve, que cuando llueve los pibes mojan las patas. Lo que a él le preocupa es si entonces los problemas públicos a los cuales te referías, entre esos problemas públicos, no está el aumento de la brecha entre las escuelas que podrían manejar tecnologías in situ en la escuela y escuelas que no podrían manejar tecnologías in situ. Seguramente. Lamentablemente, seguramente, para usar tantamente. Sí, el tema es digamos, ya sabemos que las escuelas no van a resolver el problema de la desigualdad, ¿no? Las escuelas se sitúan en un contexto de desigualdad. Las escuelas pueden hacer cosas para mitigar ciertos aspectos de la desigualdad. También es cierto, digo, es como bastante más complejo de tener tecnología o no tener tecnología. Las propuestas educativas tienen que ser enriquecedoras en múltiples sentidos, no solo en la disponibilidad de tecnología. Ya vivimos muchas experiencias de distribución de tecnología que después no eran usadas, no eran usadas directamente, o eran usadas para hacer lo mismo, solo que mediadas por herramientas tecnológicas. Sí, digamos, recuperando esta idea que traía del documento de
del Departamento de Educación de Estados Unidos, sí tenemos que recuperar el valor de agencia de los docentes y de los estudiantes, pero sabiendo que estamos en un contexto de fuerte desigualdad y que es un problema público, entonces interpelamos al Estado y a las agencias gubernamentales a tratar de mitigar esa desigualdad. En eso no podemos dejar de esforzarnos. No sé si le respondí a Roberto. Roberto está llorando, Mariana, en este momento. Pero te agradece mucho. Soy sincera. Claro que sí, claro que sí. Y ese es un desafío también, ¿no? Trabajar por ello. La tengo a María Rosa, Mariana Ferrarelli. María Rosa es profe de biología. Me dice que vos dijiste que había que repensar la enseñanza tradicional y que efectivamente ella ya la repensó. Y que entonces, por ejemplo, empezó a hacer evaluaciones domiciliarias. María Rosa enseña en el cursillo de ingreso biología en una cátedra universitaria. Y entonces dice, pero escuchá, yo ahora no puedo hacer más tareas domiciliarias, porque las resuelve el chat GPT, voy a tener que tomar todo presencial. Y entonces tengo que volver a las viejas preguntas de ¿qué es la célula? Ay, qué pregunta. Gracias, Jorge. Y la pregunta por el control es recurrente en todos nosotros y nosotras, ¿sí? Y la respuesta que tengo, que no es muy definitiva, lo lamento por María Rosa, tampoco es propia, surge de discusiones y de entramados con colegas con quienes uno se fue acercando, ¿no? He estado conversando cara a cara, por chat, en llamada telefónica con diferentes colegas a lo largo de estos meses, rastreando, ¿no? Como este encuentro de hoy, ¿no? Tratando de encontrar respuestas para todo. Y en principio podría hablar de algunas alternativas. Una, sí, puede ser efectivamente volver a alguna instancia de evaluación presencial en donde podemos efectivamente obtener una evidencia de aprendizaje in situ, si se quiere. Otra podría ser, y esto lo aclaro por ahora, ¿no? Al 1 de junio de 2023, pensar en alguna producción, acá me sale la beta transmedia, la beta más de creación con medios digitales, o no, o analógicos, incluso alguna producción que no puede ser elaborada por estas tecnologías. En todo caso, podría venirle bien a María Rosa poner a sus estudiantes a trabajar en un tutorial, en un video, en un podcast, en donde cuentan a estudiantes del futuro, del año que viene, de la cohorte que viene, qué es una célula, cómo pudieron aprenderlo, ¿no? Ofreciendo diferentes recursos para que ese aprendizaje suceda. Esto es algo que se puede hacer in situ o en la casa o en alguna instancia de trabajo asincrónico, digo digital, pero también físico, también en papel, con pósters y con algún otro tipo de... ¿no? La escritura en proceso como tercer ítem también funciona, porque uno va conociendo la identidad escritural del alumnado. Claramente esto en los cursos numerosos no funciona cuando tenemos 215 estudiantes inscritos en una comisión. Y finalmente, la cuarta, que estuve explorando más recientemente, bueno, tiene que ver con tener conversaciones sobre qué es lo que esperamos, sobre la importancia de la integridad académica. Acá recomiendo el trabajo de Sarah Eaton, que tiene bastante material y bastantes publicaciones. Incluso hoy creo que me crucé con una en acceso abierto que es interesante. Pero no me animo a recomendar solamente una conversación sobre los beneficios de la integridad académica cuando a veces todos en el apuro del deadline, de la fecha que me cierra, necesitamos resolver una tarea, ¿no? Entonces, pensar en una paleta de alternativas, bueno, quizás a María Rosa la podamos dejar tranquila. Gracias, Mariana. Me hace así con el dedito. La tengo a Adelaida, Karina, acá. Ah, ¿me toca Adelaida? Bueno. Adelaida.
Adelaida No, anotó, no quiero seguir con lo que sigue esa frase. Bueno, dale, vamos. dice que tiene el nombre de la abuela. Bueno, bueno, vamos. Mira, me está diciendo que se enganchó con esa referencia que existe a la delegación de las funciones cognitivas que se hace con las tecnologías. Entonces, Adelaida está preguntando si el uso del chat en el aula en verdad podría desarrollar nuevas habilidades cognitivas que habitualmente no trabaja la escuela, o por el contrario generaría mayor pereza cognitiva. Bueno, es una pregunta que está formulada dicotómicamente, Adelaida, la voy a desdicotomizar, ¿no? Porque ese O me hace ruido. ¿En qué sentido, no? A ver, cuando ellos hablan de la delegación de habilidades cognitivas a la tecnología, uno podría decir, hoy el celular opera u oficia como una memoria. Nos recuerda, nos levanta, nos avisa que hay cumpleaños, lo mismo opera como una memoria a la que le trasladamos cierta función cognitiva. Ahora, la escuela es memoria, la sociedad es memoria, no dejamos de memorizar. Entonces, lo interesante en esta idea cognitiva de estos autores es que esa delegación no impide el emerger de otro tipo de habilidades o de las mismas habilidades desde otro lugar, ¿no? Y yo pensaba en toda esta discusión y también lo que están trayendo nuestros oyentes y nuestras oyentes en relación con estas habilidades cognitivas y con todo lo que estamos diciendo, y es, bueno, ¿qué consignas damos? ¿Qué preguntas hacemos? Y también, ¿por qué estamos delegando la parte crítica a esa pregunta en el chat cuando Freire también nos alentó a pensar una pedagogía de la pregunta? ¿Cuánto preguntan nuestros alumnos en clase? ¿Cuándo formulan preguntas? Queremos pensamiento crítico, pero ¿cómo generamos pensamiento crítico si no leen comprensivamente? ¿Cómo generamos buenas preguntas si nos enseñamos a preguntar? ¿Cómo promovemos un sentido crítico o la toma de decisiones o la autonomía o la autorregulación o la creatividad? ¿Dónde se aprende eso? ¿Y por qué lo deberían aprender con las tecnologías cuando es la escuela el espacio público por excelencia para aprender un montón de habilidades? Entonces, acá la pregunta es, ¿quién es responsable? ¿O quiénes somos responsables de que estas habilidades que son fundamentales hoy para el mundo del trabajo, para continuar en el sistema educativo, para permanecer y para incluir y que den cuenta de esa diversidad cognitiva y de trayectorias, se aprendan en el espacio justamente de la institución educativa? Si queremos que formulen buenas preguntas al chat, enseñemos a formular buenas preguntas, porque la pregunta es lo que nos hace investigar. Si queremos personas creativas, enseñemos a producir con creatividad. Si queremos pensamiento crítico, tienen que saber leer y escribir críticamente. Entonces, esas son las preguntas que yo a Adelaida le volvería a formular, ¿no? ¿Dónde se aprende? ¿Cuál es el sentido de la escuela? ¿Cuál es el sentido de la enseñanza, de la escuela, de la universidad? Si no es a aprender a ser crítico, a tomar decisiones, a la autonomía, a la hipotetización, al pensamiento reflexivo, al pensamiento crítico. Delegar esas funciones en la tecnología es delegarle mucho y es desresponsabilizarnos también. ¿De quién es la responsabilidad? Esa es la pregunta que yo le devolvería a Adelaida. Gracias. Gracias, colegas. Muchas gracias por haberse prestado a jugar también para interlocutar con los profes y las profes. Saludan. Silvia, te devuelvo el mando. No, no es mando, es construcción colectiva. De hecho, eso iba a proponer. Voy a tomar algo que apareció en varias de las exposiciones, y es el problema es la pregunta. Está tomado desde distintas perspectivas por muchos de ustedes. Y entonces voy a invitarlos, en vez de hacer yo una identificación de preguntas, le voy a pedir a cada uno que elija alguna de las preguntas del chat para empezar a responder. Aquella con la que se sienta más, bueno, muchos agradecimientos, por cierto, ¿no? A Jorge le agradecen porque se sienten representados mucho. ¿Quién quiere comenzar? Yo arranco, Silvia, si te parece. Claro. Ahí Berna Gaitán Otarán dice, ¿y nosotros como docentes no usamos o usaríamos
la IA para facilitar nuestra tarea? ¿Por qué siempre levantamos el manto de sospecha sobre estudiantes? Me parece una pregunta genial, ¿no? Porque precisamente creo que nosotros tenemos que experimentar, o sea, nosotros, creo que todos los que estamos acá, o muchos de los que estamos acá, ya nos metimos a experimentar, ¿no? Y la verdad que hay un salto entre el prejuicio, el sesgo que tenemos, pues hablamos de sesgos, ¿no? Como docentes, el sesgo didáctico, decía Karina hace un rato, que tenemos como docentes sobre esta tecnología que no conocemos del todo, y cuando nos ponemos a experimentar, hay un cambio de percepción, ¿no? Personalmente, a mí me gusta mucho la tecnología, los fierros, como decimos la gente que venimos de los medios, ¿no? Porque creo que hay un cambio cognitivo cuando uno manipula las tecnologías. Y uno no podría enseñar tecnologías o a incorporar las tecnologías en la enseñanza si no las usa uno primero, ¿no? Me parece que no es una cuestión teórica nada más, sino que hay que experimentar porque ahí cambia, y no solamente cambia la percepción, sino que uno se imagina ejercicios para hacer, para jugar, ¿no? Porque son tecnologías que también permiten experimentar, jugar, hacer cosas juntos, construir algo en el momento, ¿no? Voy a poner un ejemplo con una tecnología anterior, digamos, para que a veces es más fácil ver lo anterior, ¿no? En la vuelta a la presencialidad, no sé si ustedes lo han hecho, algo que me resultó muy útil, que lo uso en las clases presenciales, que se potencia mucho más que en el online, son los códigos QR con un Menti o una encuesta, ¿no? Pongo en el PowerPoint el QR, le digo, chicos, contesten esta encuesta. Presencialmente tienen el celular a la mano, estudiantes que todos ya se manejan con el celular, ponen el QR y contestan la encuesta. Vemos con la nube de palabras lo que sea que queramos hacer, y eso mismo que vemos reflejado en la pizarra o en la pantalla, sirve como disparador para hablar de algo, ¿no? Eso yo me di cuenta que a mí me cambió la presencialidad en una clase para tirar, por ejemplo, un concepto para romper el hielo en la clase, y genera también, o una encuesta en vivo, ¿no? Sobre alguna cuestión, ¿no? Yo pienso que con esto de la IA nosotros tenemos que experimentar, así que coincido totalmente, porque además, de ese modo, vamos también a desesgarnos o a corregir ese sesgo que tenemos a veces de sospecha sobre los estudiantes, porque hay que decir otra cosa, por eso me parece muy oportuna la pregunta, que se juega en estas cuestiones. Primero, creo que todos, no sé si estamos todos de acuerdo, pero que hay que abandonar totalmente la categoría de nativos migrantes digitales, totalmente las categorías generacionales no explican la relación con las tecnologías, esto está comprobado. Yo personalmente, que investigo temas de lectura en las pantallas, encuentro con que no es cierto que los chicos, todos les gusta la pantalla, muchos les gusta el papel, son team cuaderno, me encuentro con eso, es una cuestión de elección personal, ¿no? Pero pesa en esta, siempre que aparece una tecnología nueva, una mirada generacional sobre la tecnología, ¿no? Y generalmente la mirada sobre los jóvenes y las jóvenes es una mirada de sospecha. De hecho, la primera preocupación que aparece es, ¿se van a copiar los chicos? ¿No? A mí me tocó capacitar docentes en la época de Conectar Igualdad. Íbamos con una propuesta de un dispositivo de formación en el área de comunicación y lengua, y el programa maestro se llamaba Learning Class, que venía en las netbooks de Conectar Igualdad, tenía la posibilidad de controlar qué hacían los estudiantes durante la clase, ¿no? Y esa era la principal preocupación, qué hacían mis estudiantes durante la clase si no estaban haciendo lo que yo quería que hicieran, ¿no? Un poco la cuestión del control que decía Mariana Ferrarelli hace un ratito, ¿no? Por eso me parece salir de eso y experimentar debería ser una obligación para nosotros, para poder dar cuenta de cómo nos interpela esta tecnología, nuestro modo de enseñar, de aprender primero nosotros para luego llevar al modo de enseñar. Gracias, Berta. Gracias. De alguna manera es recuperar el sentido de la docencia, ¿no? Poder experimentar, poder sorprenderse para poder compartir lo construido y construir en colaboración. ¿Quién sigue? Yo tengo acá una pregunta de Marcelo. Habla sobre lectoescritura y comprensión de texto. No soy experta en lectura y escritura, pero bueno, me hizo pensar su intervención. En primer lugar, porque esta emergencia acelerada de estas tecnologías, que un poco nos recuerda a la pandemia, ¿no? Yendo a lo que Marian Landó comentó al principio,
nos interpela también por el lado de las alfabetizaciones, ¿no? ¿Qué alfabetismos, qué alfabetizaciones necesitamos? ¿Alcanza la digital? ¿Tenemos que hablar de alfabetización en inteligencia artificial? ¿Qué pasa con la mediática e informacional? Digamos, más allá de las, digamos, de las clasificaciones que hagamos, me parece valioso pensar en un set de habilidades y competencias que no es fijo, ¿no? Que se va reconfigurando permanentemente. Después vemos si lo llamamos alfabetismos fluidos, aumentados, después vemos qué etiqueta le ponemos, pero en principio reconocer que estamos en permanente movimiento, ¿no? Que estamos aprendiendo permanentemente. Ahí veía que Karina en el chat contestaba, nos ayudan a aprender, y la verdad es que sí, estamos aprendiendo todo el tiempo. Y yendo a la pregunta de Marcelo, que me disparó estas reflexiones, él dice, bueno, mis alumnos tienen problemas de lectoescritura y comprensión de texto en el nivel secundario. ¿Cómo enfocamos esta nueva tecnología si no cuentan con elementos para comunicarse y comprender? Tengo dos respuestas posibles que siempre están abiertas y que incluso hasta podemos cuestionarlas. Una es que estas tecnologías para nosotros, retomando también otra que andaba por ahí, que es la que retomó Francisco, ¿no? De Berna, sobre, bueno, nosotros también las podemos usar y podemos pedirle que simplifique un concepto, simplifique un texto, sintetice en 50 palabras, ¿no? Digo, lo podríamos hacer nosotros, ese texto, y generarlo nosotros, pero bueno, por ahí podemos probar primero con pedirle que lo haga alguna de estas plataformas y después finalmente editarlo, ¿no? Acá es clave, como diría Jordi Carrión, nuestras habilidades de edición y de validación de eso. Entonces, apoyarnos en estas tecnologías para, de acuerdo al nivel de nuestro estudiantado, independientemente de cuál sería el ideal o el estándar, si están por debajo o por arriba, acompañarlos con la agilidad o con cómo potencia nuestro trabajo estas plataformas, ¿no? Entonces uno puede pedir que sintetice o simplifique un concepto. Digo, para arrancar desde un lugar y poder adaptar materiales a ese nivel. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, pensemos en cuánto podemos ejercitar la comprensión lectora desde estas mismas producciones. Si ya trabajamos un tema o si ya leímos un cuento, más allá del nivel que tenga, solicitar, si es posible en vivo y si no lo traemos ya generado, solicitar una síntesis y acercársela al estudiantado, a ver ellos y ellas qué opinan, ¿no? Pensar en lecturas que se vuelvan significativas con la excusa de estas tecnologías, ¿no? Digo, son algunas ideas, no intento resolverle a Marcelo la pregunta ni la problemática, pero bueno, entre todos ir tejiendo posibles abordajes, ¿no? de esta situación. ¿Sigo yo con una? ¿Puedo? Claro que sí. Hay varias, en realidad, que se remiten a los buenos usos, ¿no? del chat, que es una pregunta didáctica, ¿no? Y me parece interesante retomarla por varias cuestiones, ya que trajimos la pandemia en algún momento. Hay algo que pasó ahí que para mí fue importante, y es un desafío que nos ponen hace tiempo las tecnologías, que es el desafío de jerarquizar qué es lo relevante, de lo espurio, ¿no? En lo que es informática, lo que hizo la informática, y esto en general lo digo y me gusta repetirlo, lo que hizo en estos últimos años es invisibilizar los procesos de construcción del conocimiento. Al solapar información y conocimiento, al hacernos fácil, como decía Steve Jobs, ¿no? La tecnología nos hace la vida fácil, y entonces nos pone un clic de distancia a la información, lo que hace es esconder la complejidad del proceso de construcción del conocimiento, que exige, como bien dijeron mis colegas, mediaciones, una epistemología que jerarquice, un contexto y un saber situado para que esa información se transforme en conocimiento. El chat hace lo mismo, digo, trabaja con información. Nosotros de esa información tenemos que realizar una mediación para construir conocimiento. Ahora bien, ¿tenemos esas herramientas? Lo primero que yo me preguntaría en términos de buenos usos es qué herramientas tienen nuestros estudiantes y qué herramientas tenemos nosotros. También a raíz de esa pregunta me lo preguntaría, para que esa información se transforme en conocimiento. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué conocimiento es valioso hoy? Nos tenemos que preguntar qué conocimiento es valioso hoy, porque tiene que ver con los perfiles que estamos formando, para qué sociedad.
Y estas decisiones del presente inciden en el futuro. ¿Qué perfiles profesionales son los que se necesitan? ¿Qué conocimientos necesitan? ¿Qué habilidades? ¿Y dónde se forman esas habilidades? Entonces, los buenos usos de este chat, como de cualquier otra tecnología, los buenos usos didácticos tienen que ver con la didáctica. Y la didáctica crítica lo que nos enseña es esto, que tenemos que dar elementos para comprender, que no es lo mismo que asociar. Nuestros estudiantes últimamente, y lo que muestran las investigaciones, es que rápidamente asocian ideas, pero eso no quiere decir que las comprendan. Para que haya comprensión tiene que haber transferencia, y esa transferencia a largo plazo, que es muchas veces lo que se nos escapa en el sistema educativo. Entonces, me parece que algunas de las puntas para empezar a pensar estos buenos usos tiene que ver con las mediaciones, tiene que ver con la transferencia, tiene que ver con enseñar a preguntar, a problematizar, tiene que ver con generar procesos más de autonomía y de autorregulación, y que ese pensamiento crítico no sea un espíritu crítico que en definitiva no está en ningún lado, ¿no? Que sea algo generado por un carácter colectivo de docentes que estamos pensando permanentemente qué sujetos habitan nuestras aulas y qué sujetos queremos formar. Porque tenemos que también ser críticos respecto de lo que enseñamos y de qué estamos enseñando y a quiénes estamos formando y para qué sociedad estamos formando. La escuela, la universidad no están separadas de su contexto y de la sociedad, ¿no? Y pensar en estos futuros posibles, inclusivos, democratizadores, que nos atañe políticamente, nos atañe también desde lo didáctico. Y para eso tenemos que trabajar con los estudiantes, con ellos, no para ellos. Sumamente interesante y bueno, cada una de las aproximaciones tan diferentes y con tantos puntos en común. Marian Landau. Yo quiero retomar un poco esto que decía Karina de traer a Vygotsky, digamos, creo que la formación del pensamiento crítico se hace con otros y mediado por los objetos culturales que están presentes, no es sin el chat GPT, sino es con el chat GPT y con otras tecnologías más que están disponibles, o con las tecnologías disponibles. Es así como se construye. Pensar la educación sin tecnología es una abstracción. Eso es lo difícil, digamos, estamos mediados por las tecnologías, lo que pasa es que tenemos como distintos niveles y me parece que en eso queríamos ir por lo menos mostrando, digamos, hay un nivel que tiene que ver con el uso que se hace en el aula, pero también hay un conocimiento que tenemos que tener de las transformaciones globales que están aconteciendo en la actualidad. Nosotros como docentes en el aula no vamos a transformar ese mundo global, pero sí saber posicionarnos y entender esos diferentes niveles en los que estamos atravesando las complejas sociedades contemporáneas. Quizá para pensar las buenas prácticas, sirve posicionarse en lo que los estudiantes y en lo que nosotros podemos hacer. Quizá dejar de posicionarnos en el déficit, en lo que no pueden, y partir de lo que sí pueden, puede ser una estrategia para pensar otros usos de las tecnologías y otras prácticas educativas. Quizá sirva. En mi experiencia en enseñanza, digamos, en trabajar con el texto escrito, sobre todo en posgrado, lo que hago es trabajar mucho con borradores, digamos, empezar a escribir, tener deseo, ganas de escribir y de comunicar y de hablar sobre lo escrito. Creo que no hay otra forma de perfeccionar nuestras prácticas escritas y orales. Estamos en el cierre, ya son las 20:26. Hay una presencia de participantes, los voy a llamar, y las voy a llamar porque han estado atentas, opinando, considerando cada una de las reflexiones. Y yo creo que en este mismo chat quedan muchas puntas para seguir pensando. Es un tiempo de pasión, un tiempo de incertidumbre, decían hace un momento, un tiempo de una incertidumbre que hay que transitar,
un caos, diría Jesús Martín Barbero, pero un caos desafiante, no para temerle, sino para comprender que es tiempo de ser protagonistas de este cambio, de esta transformación profunda de la humanidad. Y recordar a Barico, ¿no? O sea, las inteligencias artificiales o no humanas, o el nombre que quieran ponerlas, también están diseñadas por seres humanos. Entonces, tenemos la oportunidad de ser protagonistas de la formación de las nuevas generaciones, un desafío, de usar palabras de Karina, que no tenemos que delegar y que de las cuales no podemos desresponsabilizarnos. Quisiera que cada uno de ustedes, de sus redes sociales, elijan una, para que quienes quieran seguir conversando puedan seguir haciéndolo, porque esto es una de las cuestiones que nos facilita la tecnología, seguir conversando. Así que, por un lado, pueden escribirlas o pueden decirlas, como quieran. Por otro lado, decirles que Francisco será nuestro guía a la hora de saber dónde va a estar publicado este video, cuando quieran volver a verlo, porque hay mucha información, así que en sus redes sociales va a quedar por allí. Ahí está Lucía Feinborn de Faro Digital y mucha gente conocida también de todos, así que un placer. ¿Escribieron sus redes sociales o las van a dar? Karina, Francisco, Mariana, Jorge. Sí, escribimos. Bueno, yo creo que la escribí. Sí. Y me cuesta Bien. hacer el arroba en este chat, pero es Pero decila, arroba F Alvarelo, no es muy difícil, digamos. El Alvarelo, Karina Mariana León, Ferrarelli. ahí está. Dale. Sí, Karina León, ¿quién más? A ver, Marian. Bueno, Bueno, ahí está. Mariana Yo puse los Ferrarelli. links, puse los links en el chat. Los links. Perfecto. Los links. Es más completo lo de Perfecto. Marian. Bueno, yo doy el mío, es Silvia Bacher OK en Instagram y Silvia Bacher en Twitter, y seguimos conversando, seguimos construyendo en colectivo. En este caso, la Facultad de Humanidades de la UNSAM y Alfamed, y cada una de las personas que estuvo aquí acompañando, aportando en esta hora y media, pero que seguramente lo va a seguir haciendo en muchos otros espacios que vamos a construir. Muchas gracias a cada una y cada uno de los expositores, por el diálogo, a Jorge, por el juego de la pregunta, y a quienes nos acompañaron. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Un saludo en nombre de la UNSAM. Gracias a la decana Silvia Bernatene, que estaba también atenta siguiéndonos, a Jorge Steinman con sus preguntas. Y bueno, y gracias Karina, Mariana y Silvia también por sumarse a esta conversación. Un abrazo para todos. Vamos a dejar disponible la grabación. Apenas la tengamos subida a algún lado, la vamos a dejar disponible a través de las redes, así que así como se enteraron de este evento, va a aparecer por ahí el link a la grabación. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Chau, gracias. Chau, gracias por todo. placer. Un placer.